Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Este programa que es un programa hecho especialmente para ti empresario, para ti emprendedor, para ti empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy te voy a platicar acerca de un tema muy interesante. Bueno, en realidad son varios temas. Quiero que hagamos una revisión de algunos acontecimientos y te quiero explicar algunas noticias importantes que están pasando en materia de comercio exterior y que si bien es muy importante que las tomemos en cuenta porque justo estamos ya a cierre de año, estamos por entrar ya al último bimestre del año y entonces yo sé que es un momento decisivo para las empresas y para los emprendedores porque hay que hacer nuestros objetivos y entonces hay que tener en cuenta cómo se está moviendo todo el contexto todo el contexto que tenemos en relación a comercio exterior. Y más si tú estás pensando hacer una inversión, crecer tu negocio para el siguiente año, hacer y más, tienes que saber cómo se encuentra la situación actual. Y entonces, quiero empezar por platicarte un tema que fue una noticia que por ahí en nuestras redes estuvimos publicando y que te comentamos que es muy importante. Y yo creo que es de las noticias que más impacto y de las que más tenemos que estar al tanto en materia de comercio exterior, porque tiene que ver con esta negociación que tenemos con el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, y que finalmente desde la parte del sistema de gobierno que nosotros tenemos, pues bueno, se llevan las negociaciones, sin embargo, a quienes repercute cada decisión, cada situación, pues es prácticamente al importador y al exportador. Estas empresas que ayudamos, estas empresas que son las que mueven las mercancías, son las que aprovechan estos tratados y que evidentemente en este momento yo considero que la parte gubernamental para nada está considerando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primeramente me voy a ir a algo que sucedió en días pasados, hace aproximadamente 2 semanas. ¿Qué pasa? Presenta su renuncia Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier era la jefa de la Secretaría de Economía. ¿Qué hacemos Secretaría de Economía? ¿Qué es lo que hace? Acuérdate que la Secretaría de Economía es la secretaría en México encargada de promover y de mover la economía en México, promover sobre todo estos movimientos económicos, revisar los flujos, ver cómo está, poner las regulaciones y restricciones no arancelarias y por supuesto es toda la encargada en la Secretaría de Economía de todo lo que significa el estar en contacto con aquellos tratados de libre comercio y llevar todas las negociaciones que lleven con eso. Entonces, ¿qué pasa? Tatiana Cloutier renuncia de Secretaría de Economía y digo renuncia entre comillas, porque más que una renuncia fue la renunciaron, ¿no? La renunciaron básicamente por no estar de acuerdo en cómo estaba llevando las negociaciones, esta presión que traemos del gobierno federal en relación al tema de las ideas en materia de reforma energética y que ahorita te pongo el contexto más en relación a esto, ¿no? Entonces, renuncia Tatiana. Y entonces todos nos quedamos como, a ver, ok, ¿y ahora quién se viene a la Secretaría de Economía? Y entonces, ¿qué es lo que hace Andrés Manuel? Mueve a Raquel Buenrostro, que era la jefa del SAT, y entonces la mueve a Secretaría de Economía, ¿verdad? La mueve a ella como jefa ya de la Secretaría de Economía. Y entonces, inmediatamente en cuanto ella entra a su cargo, ¿qué sucede? Bueno, empieza a ser despedidero de personas que estaban, a todos los equipos negociadores, al equipo negociador que traía Tatiana con respecto al tema del TEMEC, y entonces inmediatamente también sale la segunda a cargo de las negociaciones junto con Tatiana, que es Luz María de la Mora. Y entonces, ¿esto por qué es preocupante? ¿O qué te quiero decir? Bueno, primero te voy a poner un contexto. La señora Raquel Buenrostro, ella ha sido la mayor recaudadora en los últimos 20 años. Desde un esquema empresarial y viéndolo fríamente, por supuesto que está haciendo su chamba como debe ser, ¿no? Ese es el objetivo de la Secretaría
del SAT, del SAT, de la Secretaría de Administración Tributaria, el tener toda esta recaudación, ¿verdad? Y entonces, por supuesto que si nos vamos a ver sus KPIs y métricos desde el punto de vista empresarial, desde esta parte que somos estrategas en materia empresarial, pues evidentemente sus KPIs están muy bien hechos, ¿no? Es decir, está cumpliendo un objetivo, está yendo a él. Bien, hasta ahí quiero poner este contexto, ¿no? Sin demeritar para nada el trabajo profesional que tienen y que cumplen estas mujeres a cargo de las secretarías, porque toda la trayectoria política que tienen es impresionante y por supuesto también en materia de conocimientos, ¿no? De personas preparadas, son personas preparadas, sí lo son. No son personas que pusieron ahí el dedazo y el otro no. Sin embargo, movemos a un perfil así, un perfil controlador, un perfil que ha estado recaudando impuestos en los últimos 20 años, ha sido el perfil que más impuestos ha recaudado, ha sido el perfil que ha estado poniendo más trabas en situaciones en el SAT, ha sido una persona que ha estado moviendo muchísimo de manera interna en el SAT con medios de control, como es la propia Secretaría de Administración Tributaria, los cuales pues el contribuyente se ha visto más apretado y se ha visto más restringido en cosas, ¿no? Entonces, la movemos a Secretaría de Economía. Secretaría de Economía inmediatamente, pues vamos, sale toda la plantilla de las negociaciones. Al momento no se han retomado en sí las negociaciones, entonces no podemos saber todavía qué es lo que está pasando. ¿A qué voy con este contexto? ¿De qué viene esta negociación o por qué estamos hablando de la negociación del TEMEC? Todo inicia en julio de este mismo año cuando se hace este movimiento legislativo en orden de la reforma energética en México, en donde básicamente nos vamos a la edad de piedra, ¿verdad? Nos vamos a la edad de piedra en la reforma energética, porque no creo que exista otra manera de decirlo, en donde evidentemente pues no estamos aceptando energías renovables o distintas a las que se generan a través de la Comisión Federal de Electricidad, de la CFE y de Pemex. Y entonces, por supuesto, estamos hablando que años antes, y quiero que entiendas bien este contexto, años antes, ¿qué pasa? Se crea pues toda esta apertura en la reforma energética que venía con otros gobiernos y por supuesto muchas empresas que hicieron inversión aquí en México que venían del extranjero, esta inversión extranjera directa, ¿qué pasa? Pues bueno, resulta que se vienen a invertir y vienen a abrir aquí parques, centros eólicos, vienen a abrir aquí generadores de gas, ¿no? De gas natural, vienen a abrir aquí empresas, ¿no? Y entonces, evidentemente vienen a hacer esa inversión. Ojo, todavía no están echadas a andar. ¿Por qué? Porque esto fue hace 3 años. Invertir en una empresa lleva, y entonces las plantas se están construyendo, las plantas están en proceso de construcción y entonces sale este gobierno con esta reforma energética y entonces los deja fuera y les dice, pues que te vaya bien, ¿no? Que te vaya bien. Entonces, ¿qué pasa con lo que nosotros tenemos aquí al tanto en este tema? Te cuento qué es lo que está pasando. Resulta que entonces estas empresas les dicen, ¿sabes qué? No, siempre ya no, ya no te puedes quedar aquí cuando ya tenían 3 años de trabajo e inversión aquí en México y entonces demandan al gobierno, demandan a la Comisión Federal de Electricidad, demandan a Pemex, que por el momento van 2 demandas perdidas, lleva 2 demandas perdidas que le están costando millones al país, porque acuérdate que estas empresas son paraestatales, entonces le cuestan al país y por eso, ahorita te voy a platicar todo este contexto que te estoy platicando, esta historia, es muy importante. Esta historia es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros tenemos aquí que entender es que todo esto impacta, ¿no? Ahorita, ¿qué pasa con estas negociaciones? Lo que sucede es que básicamente se están quedando estancadas ahí, ¿no? Tatiana, la negociación que tenía Tatiana
junto con Luz María de la Mora, pues va encaminada a decirle a los altos mandos de gobierno, oye, es que la reforma sí le está dando en la madre a lo que teníamos negociado en el TEMEC. Sí nos estamos saliendo, sí nos estamos saliendo del contexto de lo que nosotros habíamos negociado en el TEMEC. Y entonces Estados Unidos y Canadá tienen toda la razón de estar molestos y tienen toda la razón de exigirnos el cumplimiento en el acuerdo, ¿no? Y que entonces evidentemente la posición que ahora tiene esta nueva encargada, esta nueva jefa, que es Raquel Buenrostro, pues es no, no vamos a ceder porque es una reforma y primero las empresas de México, que no son de México, que son del gobierno, que a nadie le llega ni le beneficia nada, porque si viéramos el beneficio, entonces te dijera, ok, pero no lo vemos y que evidentemente lo único que hace es que todos los servicios que nosotros utilizamos sean más caros porque no podemos utilizar energías renovables o energías que nosotros podamos crear o reguladas a través de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, nos dice el TEMEC, nos dice Estados Unidos y Canadá, pues no, México, o sea, no va por ahí. Nosotros no vamos a ceder ante esta situación. Aparte, tenemos más de 20 empresas que hace 3 años, cuando se aperturó y se hizo esta reforma y en la cual se le dio la apertura a las empresas para la inversión, tienen 3 años que invirtieron en México y que están construyendo las plantas y que llevan millones invertidos ahí. Y ahorita llega, sabes que siempre no regrésate a tu casa, pues no. Entonces, esto es lo que está pasando. ¿Por qué es preocupante y cómo lo vemos nosotros este impacto, no? O sea, ponerte en este contexto que es importante que lo tengamos muy claro y que lo podamos entender. Porque esto a qué lleva? Esto lleva a que nosotros, por supuesto, tengamos incremento de precios. ¿En dónde vemos incremento de precios? Y me voy a ir en materia de comercio exterior. El tema de la gasolina y del diésel. Por supuesto que estas energías, por supuesto que estos combustibles están carísimos, siguen subiendo y van a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque seguimos con una política antigua. No estamos buscando energías renovables. Principal factor. Nos estamos quedando atrás en este tema de la energía y, por supuesto, en el tema de los combustibles que van a seguir subiendo. ¿Cómo nos impacta? Pues nos impacta en traslados más caros, nos impacta a que muchas de las empresas tal vez ya no puedan sostener los precios que están manejando el mercado para sus productos. Y esto en automática es este engrane que se va dando en conjunto y entonces el combustible está caro, suben las manufacturas, suben los precios de los productos, el consumidor final recibe la mercancía cara. ¿Qué pasa con esto? Pues tenemos también el efecto contrario, que es que los sueldos ya no nos alcanzan, ¿no? Evidentemente el sueldo no nos alcanza, tenemos sueldos promedios bajos y entonces, ¿qué pasa? Pues tu canasta básica se ve afectada, ¿no? Ese es uno de los temas principales que yo quiero que hoy tengamos en cuenta, esta noticia que es importante, qué es lo que tenemos que hacer aquí o qué es lo que tenemos que estar atentos, ver cómo se van a ir dando las negociaciones con Raquel Buenrostro. ¿Por qué? Porque entonces ahí es lo que vamos a ver, o sea, la posición de Estados Unidos y Canadá, sin más, es como, bueno, si nos chingamos todos, así, o sea, no te lo puedo decir de una manera más clara, ¿no? Es decir, a ver, le vamos a topar y le vamos a topar todos parejos, y si México no quieres bajarle, pues no hay tratado. ¿Cómo nos impactaría esto de no hay tratado? ¿Cómo nos impactaría el hecho de que nos castiguen en esta parte? ¿Qué es lo que dice el gobierno? A mí me vale. Pues sí, claro, a él no le afecta, pero a todos los importadores y exportadores que están aquí en México, ¿qué le pasa? Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Más del 80% de los productos que se fabrican en México se exportan a Estados Unidos o se importan de Estados Unidos. Entonces, muchas empresas que actualmente ven los beneficios del tratado, pues evidentemente, ¿qué pasa? O sea, no están. Estos beneficios ya no van a estar si nosotros pagamos mercancías del 15, del 20%. ¿Qué pasa? Porque nos estábamos ahorrando el impuesto general de importación por estar en este tratado o el DTA, el derecho de trámite aduanero, pues bueno, se puede ver muy afectado. Eso me estoy yendo como un extremo grandísimo en el que Estados Unidos y Canadá digan, vaya, o sea, no hay negociación, o sea, cerramos y no hay, ¿no?
¿Qué puede pasar que no sea tan grave, digámoslo así? Otra de las situaciones que pudiera pasar o otro panorama que pudiéramos tener en este contexto es que se pongan castigos al país, a ciertos productos que tengamos en importación, exportación y que por supuesto pues también afectaría a las empresas, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante que lo tengamos claro y que lo tengamos muy al pendiente. Por favor, estar atentos de saber qué es lo que va a pasar, porque esto evidentemente nos va a impactar en toma de decisiones, nos va a impactar en el futuro que queremos para nuestra empresa, nos va a impactar en todo este seguimiento que tenemos, ¿sale? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos otro tema aquí bien importante que también acontece en materia de comercio exterior y que yo quiero que tengamos también aquí como un diálogo respecto a esta noticia que es en relación al decreto o este acuerdo que se publica con relación a todo el tema de la inflación que se da en México, ¿no? Y entonces aquí, en este decreto, nos impacta a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un decreto, un acuerdo contra la carestía y la inflación, que ya van dos acuerdos que se generan en diferentes mercancías, diferentes situaciones. Ya habíamos platicado de algunos que había ahorita en octubre, a principios de octubre, Andrés Manuel también lo promueve. Ahorita te voy a seguir platicando de esto. Vamos a ir a un pequeño corte y estoy aquí de regreso contigo. Estamos platicando acerca de algunas noticias que en los últimos meses, o por lo menos en este último mes, ha estado impactando bastante a México en materia de comercio exterior con relación a situaciones que políticamente están pasando, a movimientos internos que pasan en el país, que evidentemente vienen de situaciones externas y que por supuesto nos afectan a nosotros como importadores, como exportadores, como empresarios, como empresas, como consumidores, ¿no? O sea, como consumidores de un país que no está haciendo nada por mejorar. Eso es lo que yo diría, un país que no está haciendo nada en materia económica para facilitar la economía. Entonces vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Seguimos en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como M Madrid Consultores en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y también este programa lo puedes encontrar como un podcast en Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. Por supuesto, nos encontramos todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com. Y hoy estoy platicándote acerca de algunas noticias que últimamente han impactado en materia de comercio exterior, que son muy, muy importantes, ¿no? Por ahí te platicaba ya del tema de la relación, de lo que pasó, ¿no? De la salida de Tatiana de la Secretaría de Economía y entonces mueven a la ex jefa del SAT, ex jefa ya, porque ya es la jefa de Secretaría de Economía, pero ella estaba como en la jefatura del SAT, la mueven a la Secretaría de Economía y entonces ahorita estamos expensas de ver qué es lo que pasa en relación a la negociación de TEMEC por esta denuncia e inconformidad que traen Estados Unidos y Canadá con México, con toda la razón de ser, por el tema de la reforma energética, que es la que está causando ahorita bastante situación en el país, ¿no? Entonces tenemos por un lado esta noticia. Otra cosa que ha generado gran impacto también, que es el tema, y también por ahí te lo estuvimos diciendo, el tema de este acuerdo para la carestía y la inflación que emite Andrés Manuel, ¿no? Y entonces en sus mañaneras ahí de pronto habla varias cosas y entonces por ahí de los primeros de octubre él señaló y dice, oye, ya habíamos tenido un acuerdo en donde le dimos la facilitación en materia de comercio exterior a agricultores, para que pudieran ellos importar fertilizantes sin ningún inconveniente, y demás, ¿no? Y entonces sale aparte un decreto en el cual se exenta del pago de la importación y se dan ciertas facilidades a mercancías que están con fracciones arancelarias en materia de fertilizantes. Eso fue por ahí del mes de julio. Ahora en octubre vuelve a decir, ¿sabes qué? Vamos a decir nuevamente que para contrarrestar la inflación vamos a darle el beneficio a ciertos productos de la canasta básica para efecto
de que se puedan importar, uno, sin el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias en materia de salud, que están reguladas por la COFEPRIS, porque la mayoría de estos son productos alimenticios de la canasta básica. Y dos, también señala que evidentemente no iban a pagar el impuesto general de importación, lo cual si lo vemos así es una muy buena estrategia y dices, ok, está bien, que bueno, nos está ayudando, nos está beneficiando. ¿Dónde está el puntito del arroz? ¿Dónde está el arrocito quemado de las situaciones? Que estos beneficios única y exclusivamente se le dieron a 15 empresas que firmaron un acuerdo, a estas 15 empresas que firmaron un acuerdo que no sabemos dónde salió, no sabemos en dónde salió este acuerdo porque no nos llegó la noticia ni tampoco la invitación para que firmáramos. Y entonces aquí, ¿qué pasa con estas 15 empresas? Que son, ya sabrás, empresas super huge. ¿Qué tipo de empresas son las que estamos teniendo aquí? Pues bueno, tenemos empresas como Walmart, como Bachoco, porque el tipo de productos que son los que se están beneficiando son productos en tema de carne, en tema de huevo, en temas de diferentes tipos de refrigerados de carne, de leche, cebollas, zanahorias, hortalizas, manzanas, algunas frutas, maíz, arroz, algunas cosas de pescado, ¿no? Son todo este papel higiénico y entonces solamente se le da el beneficio a 15 empresas. Ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que creo que no estamos enterados en los altos niveles de gobierno de lo que está pasando, que estamos haciendo una inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque si bien se nos menciona que no se pueden dar beneficios solamente a ciertas empresas y por supuesto mucho menos a ciertos gobernados con respecto al resto de la población. Y entonces la Constitución señala que eso será castigado. ¿Por qué? Porque evidentemente le estamos dando el beneficio solamente a algunas empresas. ¿Qué pasa con todo el resto de empresas? O sea, sí, sí ahí se entiende el contexto de lo que querían decir, ¿no? ¿Cuál es el contexto de lo que nos dice o la argumentación? Es que en estas grandes empresas es donde la mayoría de las personas consumen, pero ¿qué pasa con esas empresas chiquitas, pequeñas que viven de la importación, exportación de sus productos y que entonces sí tienen que cumplir con todas las regulaciones y estas grandotas no tienen que cumplir, pues obviamente va a estar mucho más barato acá y no lo van a consumir aquí. Al chiquito, pequeño empresario mexicano que se supone es el que queremos apoyar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues dejan fuera estas 15 empresas, esas 15 empresas fueron las que firmaron, a las que sí les llegó la invitación de firmar y a todos los demás importadores y exportadores de este tipo de productos, pues no. Recordemos que esto sale de manera temporal y la temporalidad ya se encuentra vigente, este decreto se publicó el 19 de octubre y va a estar vigente hasta el 28 de febrero, entonces estamos hablando que son aproximadamente 4 meses y medio los que se va a estar teniendo estos beneficios, que entonces a quién le afecta, pues a todas aquellas empresas que se dedican a este tipo de servicios. Y te voy a mencionar qué tipo de productos son. Hablamos de tanto animales como carnes, derivados de carnes, tanto de la especie bovina como también de las aves, como también son, o sea, el pollo en sí, las redes, tenemos pescado, tenemos huevo, tenemos leche, tenemos también algunas frutas y verduras como son zanahorias, frijol, arroz, papa, naranjas, tenemos limones, tenemos manzanas, algunos productos secos como pimienta, trigo, tenemos sorgo también, algunas harinas de cereales que están aquí, también pastas y por supuesto también algunos productos como de tocador, como jabón, papel higiénico, cloro, que son algunos de los productos beneficiados. Entonces, estos productos están beneficiados, pero única y exclusivamente para 15 empresas en todo el país. Imagínate qué fregadón le van a dar al resto de empresas, ¿no? Esto nos impacta muchísimo en comercio exterior, entonces son impactos de situaciones que hay que saber y hay que tener aquí, ¿no? Y que es importante, o sea, esto es importante que tú lo sepas, digo, ahorita se escucha como todo muy pesimista esto que te estoy diciendo, pero es importante porque finalmente es la toma de decisiones que nosotros tenemos que tener y tomar en cuenta. Es muy importante que lo tengamos muy, muy claro.
Bueno, esa es otra noticia que también impactó bastante en materia de comercio exterior y que aparte ahorita todavía tenemos otra situación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto ya es más, un poquito más internacional, que pasó acá, ¿no? También en días pasados hubo una reunión en la Organización Mundial de Comercio, en esta que es la OMC, de manera normalmente se pretenden o se hacen estas reuniones en la que los diferentes directivos y los países miembros, pues bueno, se reúnen para ver, por supuesto en la parte consular, ¿ok? Para ver cómo va el tema del comercio exterior, se dialoga, se habla de diferentes cosas, cómo podemos seguir haciendo facilitación. Y entonces la Organización Mundial de Comercio, imagínate, Organización Mundial de Comercio le hace un llamado a México y le dice, oye México, yo veo innecesario que tengas que utilizar agentes aduanales y que tus importadores y exportadores tengan que utilizar agentes aduanales de manera obligatoria. O sea, eso es innecesario y lo único que haces es que tus procesos sean más lentos. En primer lugar, le hizo el llamado respecto a esto, ¿no? Los agentes aduanales no deberían de ser obligatorios en ningún país. Entonces, México, o sea, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Fue lo primero que dijo. Segundo que dijeron en la OMC con respecto a México, le llaman y le hacen este llamado señalando y diciéndole, oye México, procesos, eres uno de los países más lentos en los despachos de importación y exportación. Estás dentro del rango de los primeros 10 países lentísimos para hacer procesos de importación y exportación y no estás haciendo nada para mejorarlo. No estás haciendo nada para mejorar el proceso. Entonces, es muy importante que tengamos claro este llamado que está haciendo la Organización Mundial de Comercio respecto a lo que México está haciendo y entonces le dice, oye, tienes agentes aduanales que tienen un horario, esto ya es caro. Dos, eres un país que tiene procesos lentos. Tres, le dice, eres de los países que más aranceles cobran a la importación de mercancías. Eres de los países que más aranceles cobran. Justifícanos el cobro de tus aranceles tan altos. Entonces, son tres puntos bien importantes que de manera internacional ya se está viendo allá afuera, que esperemos y que para beneficio de todos se sigan presionando. ¿Por qué? Porque si se siguen presionando del exterior, entonces forzosamente tenemos que empezar a mover nuestras políticas públicas para que sean en relación al exterior, porque acuérdate que México es un país con apertura comercial. Lo cual, esto evidentemente, pues tenemos que empezar a mover más, a generar este movimiento que nos ayude como importadores a mejorar nuestros procesos y a mejorar la economía. Evidentemente, la mayoría de los importadores, exportadores y empresarios empleamos personas, por lo menos así seamos uno solo, bueno, en cuanto iniciemos y vayamos en este proceso de crecimiento, vas a necesitar personal y vas a seguir empleando personas y vamos a seguir en este movimiento económico importante para el país. Entonces, pues bueno, esto es de lo que te quería hablar el día de hoy. Son tres temas bien importantes que han salido. Yo sentí como un bombardeo, pum, 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 en este mes de octubre de situaciones en materia de comercio exterior que por supuesto nos impactan y que por supuesto nos generan circunstancias en las cuales debemos de considerar para tomar buenas decisiones. Hoy te dejé con esta frase que dice, y con esta palabra que es cambio, y dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Esto lo dijo Mahatma Gandhi. Acuérdate que el iniciar por nosotros un proceso de cambio, el iniciar con nosotros un proceso en el que podemos ir dando mejoras, nos va a ayudar a que todo a nuestro alrededor vaya cambiando y que más personas a nuestro alrededor también vayan mejorando, que más personas a nuestro alrededor se unan a ir generando cambios positivos y que nos vayan dando a todos un crecimiento. Te dejo con esta frase, con este análisis y también pues con estas noticias en materia de comercio exterior, porque finalmente estamos por concluir el año, estamos ya en casi por entrar al último bimestre y que por supuesto es importante que estemos informados con respecto a lo que está pasando para una buena toma de decisiones y planeación de objetivos para el siguiente año. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Este podcast lo encuentras como El Ingenio No Tiene Fronteras en Google Podcast, Apple Podcast
y en Spotify. También puedes encontrarnos en YouTube, en Instagram y en Facebook como M Madrid Consultores. Soy Mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.